Sí, te escucho. Perfecto. ¿Ya tienen las notas del recuperatorio? ¿O todavía no se lo dio el doctor? Bueno, parece que no las dio. Sí, profe, se las dio el otro día. No Las sé dio si... el otro día. Perfecto. ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos siguen en el curso? No, no sé, yo no estaba porque hizo quedarse nada más los que rindieron recuperatorio al final de la clase. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy vamos a comenzar siguiendo con las tipologías societarias. Vamos a comenzar con uno de los tipos societarios que es el más común en la práctica y es el que más nos encontramos a diario, tanto contadores como abogados, que es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo societario que originariamente nace en Alemania en el año 1862 y luego se traslada a Francia con una ley del año 1925 y a partir de ahí se fue extendiendo a otros países de la órbita europea, como el caso de España, como el caso de Luxemburgo, como el caso de los Países Bajos. En nuestro país, dado que la República Argentina es un país agrícola exportador, si bien tiene industria, no es un país industrializado como no es la Alemania, como siempre fue Alemania y hoy en día más que nunca, el Código de Comercio establecía dos grandes grupos de tipos societarios en los cuales un empresario, un comerciante podía realizar sus negocios. Uno de ellos para los pequeños negocios eran las sociedades colectivas, con las características que ya hemos visto en la clase anterior, y la otra para los grandes negocios eran las sociedades anónimas, que tenían un régimen muy especial que ya prácticamente ha caído en desuso por la sanción de la ley 19.550 del año 1972, que le hizo grandes reformas, y también como consecuencia de la reforma que hubo en el año 1982, actual la ley 19.550. Por tal motivo, y a medida que la República Argentina iba evolucionando, se necesitó para los pequeños emprendimientos un nuevo tipo societario. ¿Por qué? Porque la sociedad colectiva y los otros tipos societarios que ya hemos visto en la clase anterior ya quedaban un poco demasiado chicos, y tampoco los comerciantes o empresarios querían irse a un tipo societario muy excesivo en cuanto a su régimen jurídico en cuanto a los requisitos, que era la sociedad anónima. Por tal motivo, en el año 1945, durante la presidencia del presidente Ramón Castillo, se sanciona a instancias de uno de los grandes comercialistas que tuvo la República Argentina, que fue el doctor Isaac Alperín, una ley que es la ley, o que fue, mejor dicho, la ley 11.645, que crea las sociedades de responsabilidad limitada. Esta ley luego se incorpora con algunas modificaciones no muy gruesas, digamos, no muy específicas, tampoco muy importantes. Se incorpora al decreto ley 19.550 del año 1972, que es la actual Ley General de Sociedades. Posteriormente, en el año 1982, como le dije recientemente, cuando se hace la modificación a una ley de concursos y quiebras, que se aprovechó también para modificar la Ley General de Sociedades, se hicieron algunas modificaciones un tanto importantes respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, pero manteniendo el mismo eje o columna vertebral que provenía del año 1972. ¿Cómo definiríamos y cómo caracterizaríamos esta sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, le dije en la clase anterior de que la Ley General de Sociedades no da un concepto o una definición para cada uno de los tipos societarios, razón por la cual podríamos decir, haciendo una unión o una juxtaposición entre el artículo 1 y el artículo 146, de que una sociedad de responsabilidad limitada es una persona jurídica, sujeto de derecho, por el cual dos o más personas en forma organizada y mediante la realización de aportes deciden realizar un determinado negocio, participando de las ganancias, contribuyendo a las pérdidas y limitando su responsabilidad al aporte suscripto.
Esa es más o menos una definición que podríamos decir acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. De esta definición surgen algunas características o algunos rasgos tipificantes. Uno de ellos es el que el capital social se divide en cuotas. El otro aspecto es el que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben. Y el tercer aspecto es que los socios no pueden exceder del número de 50, razón por la cual si en algún momento de la vida societaria ese número excede, bueno, habrá que unificar personería o habrá que determinar quiénes son los socios que siguen y cuáles son los socios que no siguen. Pero lo importante es que más de 50 socios nunca puede haber una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo se constituye la sociedad de responsabilidad limitada? Al igual que en los distintos tipos societarios, tenemos dos grandes formas de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad. En materia de SRL, la constitución de la sociedad se hace ya sea a través de instrumento privado o a través de instrumento público. En el caso del instrumento privado, es el que realizan los socios o futuros socios, firmando el mismo, pero la firma tiene que hacerse mediante una certificación notarial, ya sea en presencia de un escribano o en presencia de la autoridad del registro público. En cambio, cuando ustedes hacen una sociedad de responsabilidad limitada mediante un instrumento público, recuerden que instrumento público no es lo mismo que escritura pública, porque yo puedo estar en una situación, supongamos, concursal, o sea, en una situación de insolvencia, que pretendo regularizar mi actividad empresarial mediante el uso de la figura de concurso preventivo. Y bueno, una de esas propuestas que yo le puedo hacer a los acreedores es constituir una sociedad, en cuyo caso será el secretario o el juez el que elaborará el instrumento pertinente. Y ese es un instrumento público, no es una escritura pública, porque precisamente el juez no es un escribano, sino que es un funcionario judicial. Voy a admitir a todos, así no queda nadie afuera. El único supuesto que permiten las resoluciones del EGJ es que para los casos de que los socios, cuando hacen una sociedad de responsabilidad limitada y no quieran hacer todo ese trámite burocrático que se hace de Banco Nación, podrían llegar a hacer una SRL mediante escritura pública para depositar todo el dinero de los aportes, en el caso de que los aportes sean en una suma de dinero, delante de un escribano. Y de esa manera se evitan de hacer el depósito en el Banco Nación y después, bueno, que quede indisponible durante un determinado tiempo. Ese es el único caso, en una SRL que se hace por escritura pública. Las otras se hacen por instrumento privado, con firma certificada por escribano público o por la autoridad del registro público, que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la Inspección General de Justicia. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener este instrumento constitutivo de la SRL? Bueno, esos están determinados en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Por un lado, tiene que haber un nombre, un apellido de los socios, el estado civil, la capacidad, el documento nacional de identidad. A veces, por una cuestión de tipo impositiva, se acostumbra a solicitar el quit, sobre todo cuando hacen una constitución de sociedad de responsabilidad limitada en forma urgente mediante el llamado TAR, trámites a distancia, que es una forma en la cual se permite, digamos, a una SRL poder constituirse sin necesidad de acercarse a la Inspección General de Justicia, teniendo en cuenta los acontecimientos del COVID-19. ¿Sí? ¿Para qué sirven estos requisitos? Bueno, por un lado, para saber quiénes son los socios, o sea, para identificar a los socios, para saber si son personas humanas o si son personas jurídicas. En el caso de la persona jurídica, bueno, habrá que ver si es una persona jurídica que quiere ser socio en una futura SRL y si está constituida en la República Argentina o si se constituyó en el extranjero. Si se constituyó en el extranjero, bueno, obviamente va a tener que cumplir con el procedimiento del 123 y una vez realizado ese procedimiento y obtenida la conformidad por parte de IGJ, bueno, ahí sí se podrá seguir adelante con el trámite de la constitución de la SRL.
Lo mismo pasa para el caso de las personas jurídicas constituidas en la República Argentina, aunque acá ya hay una diferencia, ya están constituidas, razón por la cual habrá que establecer en el instrumento constitutivo cuáles son los datos de esa inscripción de esa persona jurídica que quiere ser futura socia de una futura SRL. En cuanto a las personas humanas, la capacidad hay que enfocarla desde el punto de vista del nuevo Código Civil y Comercial modificado. Eso ya lo habrán visto y lo habrán asimilado conmigo, porque se los expliqué yo en la primera clase. Tengan en cuenta que ahora hay una capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio no puede ser limitada, salvo supuestos muy excepcionales y con la autorización del juez. Y tengan también en cuenta que existe todo un régimen de inhabilidades, la razón por la cual si una persona humana cae en una de estas situaciones, bueno, evidentemente no tendrá capacidad para ser socia de una sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de los cónyuges, tengan en cuenta también la reforma al artículo 27 de la Ley General de Sociedades, en el sentido de que los cónyuges pueden ser socios de una sociedad de responsabilidad limitada, como lo fueron siempre, pero ahora con mayor amplitud, teniendo en cuenta el tema de la independencia de la mujer, los derechos de la mujer, y todo un régimen patrimonial que existe en materia de patrimonio, cosa que antes no existía o estaba de alguna manera limitado en cuanto a los derechos de la mujer. ¿Sí? ¿Qué pasa con los menores de edad? Acá también hay una pequeña modificación, porque la Ley General de Sociedades establece que en cualquier tipo societario, si al fallecimiento de uno de los socios existen menores de edad, estos menores deberán ser socios con sociedad de responsabilidad limitada. Razón por la cual bien viene este tipo para que los menores de edad puedan empezar a desarrollar una carrera empresarial y puedan seguir o continuar con los negocios de su difunto padre o su difunta madre o del pariente que sea que fue socio en vida de este tipo societario. En cuanto a la denominación de la sociedad, a diferencia de los tipos societarios que vimos en la clase anterior, en donde decíamos que una sociedad colectiva podía tener una denominación o una razón social, debido a que los socios, más allá de la responsabilidad que contraen frente a los acreedores, comprometen su patrimonio, o sea, en otras palabras, los acreedores en los casos de sociedades colectivas tienen una doble garantía para cobrarse las deudas sociales, ya sea el patrimonio de la sociedad o el patrimonio de los socios. Entonces, por esa razón, una sociedad colectiva podría tener o una denominación o una razón social. Sin embargo, en materia de sociedades de responsabilidad limitada, en donde hay una responsabilidad del socio hacia las cuotas suscriptas y por ende el acreedor social, la única garantía que tiene para cobrarse de sus deudas sociales es el patrimonio, el artículo 147 nos dice que la denominación social podría contener el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada, su abreviatura o la sigla, SRL. Entonces ahí tenemos ya una directiva legal acerca de la denominación que tiene que tener o el nombre social, mejor dicho, que tiene que tener una SRL. Denominación social debido a que hay una responsabilidad limitada y debido a que los acreedores tienen como única garantía para el cobro de sus deudas el patrimonio social y no el de los socios como en los tipos societarios que vimos la clase anterior. Esa denominación se integra, como dijimos, por el nombre de uno más socio, puede también tener un nombre de fantasía, pero seguido de la sigla SRL, la abreviatura o el nombre completo Sociedad de Responsabilidad Limitada. Todo eso hace la denominación social. En el caso de que la denominación social o en la denominación social esté integrado uno de los socios o más, la muerte o la exclusión de uno de ellos no altera para nada el tema de la denominación. ¿Qué pasa si una sociedad de responsabilidad limitada omite este requisito? Es decir, en vez de poner una denominación, le pone una razón social. Bueno, ahí la ley dice que
la omisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebre en esas condiciones. ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Tema del domicilio y la sede social. De acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, el domicilio... A ver, me estoy quedando sin tiempo ya para el Zoom. Bueno, me quedan 9 minutitos. Ya saben que cuando se corta el Zoom, volvemos a empezar. Decíamos que el domicilio social y la sede social son requisitos que tiene que tener el contrato constitutivo de la SRL, al igual que cualquier contrato societario, incluyendo sociedades anónimas. El artículo 11 de la Ley General de Sociedades así lo establece. El domicilio social es la jurisdicción en donde va a desarrollar su actividad la sociedad. Por ejemplo, normalmente se pone en los contratos de SRL y de otras sociedades que el domicilio será la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se puede establecer que el domicilio de la sociedad estará en la provincia de La Pampa, también, o si no, en la provincia de Córdoba. Bueno, esas son formas de poner el domicilio societario. Pero si el domicilio societario nos dice la jurisdicción en la cual va a actuar la sociedad, la sede social nos dice el lugar exacto en donde va a tener la sede de la administración de sus negocios esa persona jurídica llamada sociedad. Esa sede social no es ni más ni menos que el domicilio, la calle, piso, departamento, en los casos que corresponda, de dónde va a estar situada la administración y dónde van a estar ubicados los libros de contabilidad. Tengan en cuenta que la sede social no puede ser ni el domicilio del abogado ni el domicilio del contador, aunque muchas veces nosotros, digamos, lo ponemos en ese lugar por una cuestión de operatividad y por una cuestión de tipo práctica, ¿sí? No es necesario que la sede social esté inserta en el cuerpo del contrato constitutivo de sociedad. La sede social puede ir al final del contrato de sociedad, esto es, no formando parte del contrato constitutivo, o si no, se puede anexar al contrato constitutivo mediante acta por separado. Y ambos se inscriben en la Inspección General de Justicia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo pongo la sede social en el contrato constitutivo, esto es en el cuerpo del contrato, si después la quiero modificar, voy a tener que convocar una reunión de socios o al método que se haya establecido para, digamos, modificar el estatuto o el contrato societario, y bueno, tendré que cumplir determinadas formalidades para modificar la sede social. En cambio, si yo la puse por fuera del cuerpo normativo de contrato mediante acta por separada, necesito simplemente una resolución de la gerencia para modificar la misma. ¿Dudas hasta acá? Bien. Tema de objeto societario. La SRL tiene que tener un objeto. Ese objeto tiene que ser preciso y determinado. El objeto societario, saben ustedes que cumple una función que es o varias funciones, mejor dicho, entre ellas la de limitar la capacidad del ente y la segunda la de limitar la actuación de los administradores, toda vez que si los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada no cumplen con el objeto social, bueno, pueden ser responsables a tenor del artículo 58 y 59 y concordante de la Ley General de Sociedades. La Inspección General de Justicia tiene establecido algunas pautas en la resolución 7 del año 2015 y las siguientes respecto del tema del objeto societario. Estas son cuestiones académicas que todavía se siguen discutiendo, se siguen polemizando, o sea que el tema del objeto societario depende del Inspector General de Justicia que les toque en turno a ustedes cuando vayan a llevar un contrato constitutivo de SRL para su regularización en el EGJ. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente el doctor Nissen establece que el objeto no puede ser amplio, no puede ser múltiple, puede tener algunas actividades conexas entre sí, pero debe ser preciso y determinado. Y esa precisión y determinación la hace de acuerdo a cada actividad y de acuerdo a cada objeto societario que quiera realizar la sociedad. Vale decir que
a guisa de ejemplo, si ustedes quieren constituir una SRL con un objeto que diga que la sociedad tendrá por objeto inmobiliaria, agropecuaria, financiera, no sé, de transporte, van a tener que hacer 5 contratos constitutivos sucesivos, porque para la Inspección General de Justicia ese objeto social es amplio y no es ni preciso ni determinado. ¿Correcto? ¿Se entendió esto? Parece que sí. Bien. Estamos hablando del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, objeto, y la resolución 7 del año 2015 y siguiente del EGJ, que establecen limitaciones en cuanto a la precisión. En realidad no dan pautas la EGJ, porque tampoco lo podría hacer. Simplemente el criterio de Ricardo Nissen en este momento es que si ustedes hacen una sociedad con ese objeto que yo le puse recién como ejemplo a través del Zoom, me parece que no se la va a inscribir, porque va a considerar que el objeto no es ni preciso ni determinado y que también es un objeto amplio. Razón por la cual tendrán que hacer 5 contratos constitutivos de SRL para cada una de esas actividades u objetos societarios. ¿Me explico? No, por nada. Bien. Sobre el objeto societario, ¿alguna duda más sobre esto? Son temas que se vienen repitiendo ya desde el tema del inicio del curso de sociedades, la primera unidad sobre sociedades. Bueno, mucho más para decir de objeto societario no hay. Tengan en cuenta que con esto les alcanza y sobra, ¿sí? Precisión y determinación, características básicas del objeto societario, y tengan en cuenta también las resoluciones de IGJ y las futuras, no sé, los futuros caprichos, digamos, entre comillas, valga la expresión, que pueden tener los inspectores generales al momento de constituir o al momento de examinar el estatuto acerca del objeto. Algunos consideran que es válido un objeto amplio, otros dicen que no. ¿Sí? Polémica esta que todavía no se ha agotado en su totalidad. Vamos al tema del capital social en las SRL. Bueno, ustedes saben muy bien que el capital social es otro de los requisitos que establece la Ley General de Sociedades para que tiene que tener todo contrato constitutivo o todo estatuto de sociedad. El capital social se forma en base al aporte que hacen los socios. Sin embargo, acá en materia de SRL hay algunas particularidades que las vamos a mencionar muy tangencialmente, o no muy, digamos, detalladamente, pero que hacen a la tipificación, o digamos, a la esencia de esta SRL, y que la diferencian de otros tipos societarios que vimos en la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto de que en las sociedades colectivas, por ejemplo, el socio puede aportar una obligación de dar, que puede ser de dar en propiedad o en uso y goce. O también puede aportar una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque decíamos en la clase anterior que el acreedor social tiene una doble garantía para el cobro de sus deudas sociales, el patrimonio social y subsidiariamente el patrimonio del socio. Sin embargo, en materia de sociedad de responsabilidad limitada, la cosa cambia, porque como dijimos, el socio limita su responsabilidad a las cuotas suscriptas y el acreedor social tiene como único límite o como única garantía el patrimonio societario. Por tal razón, en las sociedades de responsabilidad limitada no se pueden aportar obligaciones de hacer, ni tampoco se pueden aportar obligaciones de dar que sean en uso y goce. Las obligaciones de hacer o los comportamientos positivos pueden incorporarse a la SRL a través de un instituto que está en el artículo 50, que son las llamadas prestaciones accesorias. Pero esas prestaciones accesorias tienen que ser redactadas por separado, tienen que ser evaluadas y no constituyen un aporte. Son prestaciones accesorias que, o sea, una ayuda extra, digamos, que le da el socio a la sociedad de responsabilidad limitada. Voy a seguir admitiendo a todos, perdón. Ahí está. Me está quedando menos de un minuto, así que no se asusten si se corta el Zoom. Después volvemos a empezar. Profe, una pregunta. ¿Eran las de dar o las de hacer que eran como prestaciones accesorias? Prestaciones accesorias, obligaciones de hacer en SRL. Gracias. Por nada. Y en cuanto a las obligaciones de dar en las SRL, las obligaciones de dar tienen que ser de dar en propiedad, precisamente porque el acreedor
tiene como única garantía el patrimonio social. No pueden ser obligaciones de dar en uso y goce. O sea, yo no puedo aportar un inmueble para darlo en locación o para darlo en usufructo. El inmueble lo tengo que aportar en propiedad a la sociedad, con el procedimiento que establece el artículo 38 de la Ley General de Sociedades. En cuanto a los Sigo admitiendo a todos, así que disculpen la interrupción, pero quiero que esté la mayor cantidad de alumnos posibles. Así que más o menos en 1 o 2 minutos retomamos el Zoom. Profesor, no sé si lo noté bien. ¿Qué es lo que lleva al domicilio societario? ¿Solamente la jurisdicción sin dirección, sin nada, sin calle? No, el tema es así. El domicilio es la jurisdicción o el ámbito en donde va a desarrollar su actividad o el objeto societario o la sociedad. Generalmente en los contratos de SRL, en cualquier tipo o de cualquier tipo societario, anónima, colectiva, comandita simple, etcétera, etcétera, el artículo 2 de ese contrato dice: el domicilio de la sociedad está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es el domicilio, la jurisdicción. Ahora, la sede social va a estar ubicada en la calle, piso, edificio, departamento, ¿sí? que hayan decidido los socios, que normalmente a veces es un estudio del abogado que constituyó la sociedad, o muchas veces la notaría del escribano, así que la sociedad de responsabilidad limitada la hizo por escritura pública porque no quería ir al Banco de la Nación a depositar el 25%, ¿sí? Pero la sede social es eso. Ahora bien, la sede social usted la puede poner a continuación de la redacción del domicilio, en cuyo caso esa sede social forma parte integrante del contrato, y si usted la quiere modificar, la modificación implica que va a tener que convocar al órgano de gobierno de la SRL. En cambio, si usted la sede social la puso al final del contrato o la anotó en un acto por separado, en ese caso usted, si la quiere modificar, convoca una reunión de gerencia o el gerente, en el caso de una gerencia unipersonal, la modifica. Esas son las diferencias básicas, ¿sí? Entre el domicilio y sede y dónde tiene que ser o dónde tiene que ubicarse contractualmente la sede para evitar reuniones de socios o asambleas. Otra cosita que quiero que tengan en cuenta con respecto a la sede social es que la sede social, si bien es el domicilio, la sede, el piso del departamento, también tiene que estar ubicadas en la misma jurisdicción donde está el domicilio. O sea que ustedes no pueden poner o constituir una SRL con un domicilio en Cava y la sede social tenerla en Tierra del Fuego, ¿sí? En Tierra del Fuego por mantener el establecimiento de la sociedad. Y otra cosita también que quiero que tengan en cuenta respecto a la sede social, que una cosa es la sede social inscripta en la IGJ, que es la que tiene validez legal para todas las notificaciones que haya que hacerse a la sociedad, ya sea en juicio de tercero contra la sociedad o en juicio de una sociedad contra alguno de los socios o viceversa,
y no la llamada sede social real, porque muchas veces se inscribe una sede social en IGJ y después el verdadero funcionamiento ocurre, qué sé yo, en otro barrio, donde la sociedad tiene o desarrolla su actividad más concretamente. Esa sede social real, entre comillas, no tiene validez la sede social inscripta. Suele pasar muchas veces en los juicios de que una persona pide un informe al IGJ para saber cuál es la última sede social inscripta y le dicen, bueno, Avenida Alvear, 1710, piso tercero, departamento H. Entonces yo mando la demanda judicial a esa sede social y me vuelve a observar la cédula, porque dice no vive más ahí, se mudó, etcétera, etcétera. En ese caso, que es un caso que se presenta muy frecuentemente en la práctica, tanto a ustedes como contadores cuando son síndicos societarios y a nosotros los abogados, directamente mandamos una cédula a la misma dirección por segunda vez y con la indicación de domicilio constituido. Y después, si la sociedad me quiere decir a mí, que soy un tercero, de que la sede social efectiva o real funcionaba en otro lugar, a mí eso no me interesa porque precisamente yo como tercero estoy protegido por la inscripción del IGJ, porque las inscripciones que se hacen en la IGJ y en el Registro Público de Comercio son precisamente para eso, para que tenga validez frente a terceros. ¿Se entendió esto? Bien. Más ampliado todavía. Estábamos en el tema del capital social. Bueno, el capital social, yo le decía que en las SRL tiene alguna diferencia con respecto a la forma en que se puede hacer el aporte. Decíamos que en una SRL no hay aporte de hacer, sino que ese hacer que quiera incorporar el socio a la sociedad lo puede hacer mediante la figura de las prestaciones accesorias del artículo 50 de la Ley General de Sociedades, que son bastante interesantes a pesar de que en la práctica no se las acostumbra a utilizar muchísimo, pero ténganlas muy en cuenta para su ejercicio profesional. Porque más de una sociedad se salvó, dice la quiebra, por eso, por tener prestaciones accesorias. Decíamos también que en materia de obligaciones de dar en especie, esa obligación o ese aporte de dar en especie tiene que ser de dar a la sociedad o en propiedad a la sociedad, porque en las sociedades de responsabilidad limitada no hay aportes en uso y goce ni tampoco aportes en usufructo. Vale decir que ustedes un inmueble no lo pueden dar digamos, como locación o bajo otra figura jurídica. Siempre se tiene que transmitir el dominio a nombre de la sociedad mediante el procedimiento del artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Lo más común, como en todo tipo societario, es que el aporte se realice en dinero, ¿sí? Dinero que tiene que ser recurso legal, ya que si ustedes deciden aportar bitcoins, que es un tema que se está empezando a escribir mucho en materia jurídica y en materia contable sobre aportes de bitcoins o de criptomonedas o de estas cosas nuevas que están apareciendo, bueno, todavía no hay una respuesta por parte del IGJ y yo todavía no vi ningún estatuto que sea constituido de esa manera, pero se está empezando a generar el debate. Sin embargo, más allá de esto, todo esto constituía no una obligación de dar una suma de dinero o de dar dinero, sino una obligación de dar en especie, como si ustedes estuvieran aportando un auto, un inmueble o cualquier otra cosa que no sea dinero. Aquí también se reúnen un poco los principios generales que ustedes han visto conmigo cuando veíamos la formación del capital social, allá por las primeras clases, razón por la cual se pueden aportar a una sociedad de responsabilidad limitada, títulos valores, según que coticen o no en bolsa. También se puede aportar un fondo de comercio, para lo cual, de acuerdo al artículo 44 de la LGS, hay que seguir todo el procedimiento de la 11.867 de transferencia de fondo de comercio. También se pueden aportar diseños industriales, intangibles, propiedad intelectual. Y también se pueden aportar títulos o derechos, mejor dicho, siempre y cuando no sean litigiosos, y bienes grabados, descontando el valor de la hipoteca, ¿sí? Desde el punto de vista práctico es más conveniente aportar una suma de dinero. Después vamos a explicar por qué. ¿Cómo se suscribe y cómo se integran los aportes? Bueno,
tanto los aportes de dar sumas de dinero como los aportes de dar en especie o de otra clase de aporte que establece la Ley General de Sociedades se suscriben el 100% en el momento de la firma del contrato constitutivo. En cambio, si ustedes van a integrar una suma de dinero, suscriben el 100%, pero pueden integrar el 25% en el momento de la firma del contrato y el otro 75% de acá a 2 años, contados a partir de la inscripción del contrato constitutivo en la Inspección General de Justicia o Registro Público. En el caso de vencimiento de esos 2 años y el socio no integró el 75% restante, caemos en la situación de mora con todo un régimen jurídico que yo ya les mencioné y les expliqué en la clase cuando hablamos de capital social y que está en los artículos 44 y siguientes de la Ley General de Sociedades. Régimen de mora, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero integrar un inmueble o quiero integrar una prestación, digamos, en especie, que no sea una suma de dinero? Bueno, en ese caso, obviamente, hay que integrar también el 100%. Y en el caso de los derechos, de los títulos de decreto, bueno, habrá que hacer el procedimiento de cesión de derechos mediante una escritura pública pasada por anteescribano, en donde la sociedad se convierte en cesionaria por la sola transferencia del título, respondiendo el cedente por la existencia y legitimidad del crédito, con todas las consecuencias que establece la Ley General de Sociedades respecto de la situación en donde el crédito no se puede integrar debidamente, en el caso de que haya habido un conflicto judicial, porque el crédito era falso, el crédito estaba vencido, la patente venció, la marca caducó, etcétera, etcétera. Ahí en la Ley General de Sociedades, en la parte de capital social, hay toda una serie de consecuencias respecto de estas situaciones en las que puede incurrir el socio. Respecto a los inmuebles, tengan en cuenta de que si la sociedad se ve turbada en algún momento del ejercicio de su vida societaria porque un tercero le plantea una determinada acción judicial por respecto de un determinado inmueble que aportó el socio, ahí empieza a jugar el tema del régimen de la evicción de los artículos 46 y siguientes de la Ley General de Sociedades, con la consecuencia que establece el mismo o la misma normativa respecto al socio en la que se encuentra en esa situación. El capital se puede aumentar, se puede reducir, puede establecer el estatuto un régimen de cuota suplementaria, que sería interesante, aunque muchas veces no se lo ve en la práctica, para evitar el procedimiento engorroso que a veces implica el aumento de capital. La cuota suplementaria viene a constituir o a ser parecidas a lo que nosotros llamamos los aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones, ¿sí? Es decir, son cuotas que están estatutariamente o contractualmente fijadas y de acuerdo a cómo sea el desarrollo de la sociedad, bueno, los socios deberán volver a integrar y a suscribir un nuevo capital. Para eso sirven las cuotas suplementarias. Otra cosita que me gustaría hablar o comentarles respecto del capital social es un artículo que está ahí en la Ley General de Sociedades, que es el artículo 150. Cuando ustedes hacen un aporte en especie, más concretamente quieren aportar un inmueble, a ese inmueble ustedes le tienen que designar un valor. ¿Qué valor le pueden designar? Bueno, eso la Ley General de Sociedades dice que existen 2 formas. Una que los socios lo pacten en el contrato y la otra forma es que sea designado un perito judicial. En realidad el término judicial no corresponde, se llama bien un perito administrativo porque acá no estamos frente a un juicio, estamos frente a una petición de inscripción de un contrato constitutivo en donde se aportó un bien en especie, en este caso un inmueble, y bueno, el Inspector General de Justicia va a nombrar un perito. ¿Para qué? Para que evalúe o para que tase o para que le acuerde un justo valor a ese aporte, porque muchas veces los socios aportan bienes en especie sobrevaluados. ¿Qué dice el artículo 150? Que esto es digamos un artículo, al igual que el 149, parte final, precisamente para proteger a los acreedores frente a algunas, digamos,
tropelías o algunas avivadas, disculpen la expresión, que quieren hacer los socios para perjudicar a los terceros acreedores. El 150 me dice a mí que los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. ¿Qué significa esto? Que si yo aporté dinero y al cabo de los 2 años no integré 75%, voy a ser solidario respecto de los acreedores en forma también ilimitada, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la limitación o la cuantía del aporte hasta donde yo aporté al momento de firmar el contrato. En cambio, la sobrevaluación de los aportes en especies al tiempo de la constitución o del aumento de capital hará solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a terceros. ¿Qué significa esto? Esto significa de que los terceros pueden impugnarme la evaluación que yo hice solamente en los supuestos de concursos y quiebras, y por el plazo de 2 años contados a partir de la toma de conocimiento de la misma. Esto para evitar, como les dije, de que haya socios que sobrevalúan el aporte a los efectos de demostrarle a los terceros que el aporte de ellos es el mayor de todos y que los terceros se van a poder quedar tranquilos de que van a poder cobrar su deuda, pero resulta ser que el aporte es mucho menor porque precisamente el perito judicial designado por el IGJ o por el registro público así lo determinó. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, en esos casos dice la ley, se lo voy a leer, que va a ser responsable el socio en forma solidaria e ilimitada, salvo que los socios, en vez de acompañar los antecedentes justificativos del aporte al momento de constituir la sociedad o establecer el valor de plaza, directamente decidan determinar el valor de ese aporte en especie mediante la designación de un perito. En ese caso, cesa la responsabilidad de los socios. En los otros casos, no. ¿Quedó claro esto? ¿Puedo repetir, profe? Por medio que me confundí. Bueno, el tema es así. Si usted aporta en especie, supongamos, un inmueble, usted tiene que acompañar una constancia de la evaluación, es decir, cuánto vale el inmueble, porque el IGJ no lo sabe. En ese caso, usted puede, o la ley le da, mejor dicho, 2 formas de hacerlo. Mediante acuerdo de los socios, que puede ser acompañando la boleta de la evaluación fiscal, por ejemplo, en el caso de Cava, o acompañando una tasación expedida por una inmobiliaria. Y si usted decide no hacer esto, puede a su vez, pedir una pericia judicial. E inclusive la propia Inspección General de Justicia, a pedido de uno de los socios, puede determinar un perito judicial en el caso de que no esté conforme con esa tasación que usted acompañó o con la tasación que usted acompañó adjuntando la boleta del ABL de Cava, ¿sí? En ese caso empieza a jugar toda una serie de responsabilidades porque ustedes ahí estarían comprometiendo la integridad del patrimonio social, que es la única garantía que tienen los socios. Por tal motivo, la Ley General de Sociedades establece que la sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la Constitución hará solidaria e ilimitadamente responsable a los socios, porque precisamente esos socios que sobrevalúan ese aporte le están diciendo a los terceros algo que no es sincero, que en realidad el aporte vale menos, ¿correcto? Excepto, o sea, usted socia se puede salvar de esto si directamente pide una pericia judicial al momento de constituir la sociedad y al momento de hacer ese aporte en especie. Y le dice a la inspección, mire, quiero que usted me nombre un perito judicial y que me tase esto, a ver cuánto vale. Y ese va a ser el valor de mi aporte. En ese caso, usted ya no va a ser solidaria e ilimitadamente responsable frente a terceros, porque precisamente hay un informe de un organismo público que le dice a usted cuánto vale exactamente ese aporte en especie. Gracias. ¿Se entendió bien esto? Sí, mucho mejor. Consejo práctico, nunca aporten inmuebles. Siempre aporten dinero, que es lo más fácil, y es constante y sonante. Esto, decíamos, sirve para proteger al patrimonio societario, que es la única, digamos, garantía que tienen los acreedores.
Sin embargo, podría darse el caso de que los socios hayan aportado dinero, ¿sí? Y después decidan hacer una transferencia de cuotas, es decir, hacer una cesión de cuotas. En este caso, la ley en el 150, párrafo segundo, me dice que el excedente o la garantía de excedente por la integración de los aportes subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción de la cesión de cuotas en la Inspección General de Justicia. Es decir, hasta ese momento, si yo cedí cuota y no tenía, digamos, aportado el 75%, si aporté dinero, o estaba todavía en veremos la resolución del perito judicial para saber cuánto valía el aporte, yo la cesión de cuota la puedo hacer igual. Sin embargo, hasta la inscripción de esa cesión de cuotas en el Registro Público de Comercio, cedente y cesionario van a ser responsables frente a los terceros por esa falta de integración. Lo que no puede hacer la sociedad o lo que no puede hacer el tercero es demandar primero al cesionario, ¿sí? Primero va a tener que intimar al cedente, que es el ex socio que cedió esas cuotas al nuevo socio para que integre el 75% restante en el caso de aportes en dinero. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Le voy a comentar en un término, digamos, más de la calle. Esta garantía del 150, párrafo segundo, es para evitar a los tramposos, a los socios tramposos que son socios hoy, pero resulta que ante estaferros y al otro día aparecen saliendo las cuotas a una tercera persona que precisamente son los verdaderos socios. Es para evitar avivadas criollas, digamos. Cierro un paréntesis y disculpen las expresiones no tan académicas. Por último, en el caso de que los aportes estén debidamente integrados, ya sea en especie o ya sea en sumas de dinero, el cedente va a ser igualmente responsable hasta las obligaciones pendientes respecto de la cesión que hayan hecho y respecto del lapso temporal que hay en relación a la inscripción en el Registro Público de Comercio. Y cualquier pacto en contrario, dice la parte final, es ineficaz respecto de terceros. Decíamos que el capital social, bueno, se hace con aportes, pero a su vez también decíamos que uno de los requisitos tipificantes de las SRL es que el capital social se divide en cuotas. Estas cuotas son indivisibles y a diferencia de las partes de interés, que tienen una porción abstracta en las sociedades colectivas, la cuota viene a ser una parte alícuota del capital. La Ley General de Sociedades establece algo muy novedoso, a diferencia de otros tipos societarios con respecto a las cuotas. ¿Qué nos dicen? Dice que las cuotas tienen que ser, o el capital tiene que ser dividido en múltiplos de 10. O sea que ustedes no pueden hacer una SRL que diga que el capital social es de 100.000 cuotas dividida en 100.000 pesos, perdón, dividido en 100.000 cuotas de 1 peso valor nominal cada una. Eso no se lo va a escribir el EGJ. Lo que tienen que hacer ustedes, o cómo redactar la cláusula respectiva del estatuto, sería de la siguiente manera: el capital social es de 100.000 pesos dividido en 10.000 cuotas de 10 pesos valor nominal cada una. Si ustedes multiplican 10.000 por 10, le va a dar 100.000. ¿Se entiende la diferencia? Tengan en cuenta acá que tienen que ser múltiplos de 10, o sea que hay muchas variantes para hacer respecto de la redacción de esta cláusula y respecto de los aportes o el capital social que quieran integrar los socios. Las cuotas sociales son indivisibles, razón por la cual si yo transfiero la cuota social estoy transfiriendo mi calidad de socio, ¿sí? Y razón por la cual ello va a implicar una modificación estatutaria, que es lo que siempre se hace en la práctica, cada vez que se hace una cesión de cuotas. Y en el caso de que haya más de un cuerpo propietario, es decir, puede darse caso de que una cuota, por más que sea indivisible, tenga nombre de 2 o más socios. En ese caso hay que unificar personería.
Las cuotas pueden ser objeto de actos jurídicos, por ejemplo, usufructo de cuotas, que yo nunca lo vi, pero podría ser caso, prenda de cuotas, es decir, establecer un derecho real de garantía por parte del acreedor sobre estas cuotas sociales, pero lo normal es que las cuotas se embarguen o se saquen a subasta pública en el caso de que el acreedor así lo haya decidido, dado que la sociedad podría carecer de bienes, registrarse a su nombre, podría tener cuentas corrientes embargadas o inhabilitadas. En ese caso, bueno, el embargo de cuotas es lo más normal, o la prenda de cuotas, perdón, es lo más normal y lo más común en estos casos. Aquí van a ver ustedes también en materia de SRL que hay muchas disposiciones que remiten a las normas de las sociedades anónimas, que lo vamos a ver cuando veamos anónimas, a los efectos de hacer un estudio un poquitito mejor detallado del tema. Las cuotas pueden cederse. Régimen que está establecido en el artículo 152. ¿Qué dice el artículo 152? El artículo 152 en la primera parte me dice a mí de que las cuotas, como principio básico, son libremente transmisibles. El estatuto puede, o contrato social, perdón, puede establecer limitaciones, pero no puede prohibirlas. Hay todo un procedimiento de transmisión o cesión de cuotas. Ese procedimiento es un procedimiento que se hace por escrito, mediante instrumento privado o mediante instrumento público, barra escritura pública. Los socios ahí tienen libertad de contenido, de acuerdo al 958, para establecer en el contrato de cesión de cuotas todo el clausurado que ellos quieran, ¿sí? No hay una previsión, no hay un límite al contenido de ese contrato de cesión de cuotas, a eso me estoy refiriendo. En cuanto a los efectos, en el momento de la firma del contrato de cesión de cuotas, ahí se produce efecto respecto de las partes. Respecto de la sociedad, la cesión de cuotas va a producir efecto cuando una de las partes deposite en la gerencia una copia del contrato de cesión de cuotas. Y frente a los terceros, la cesión de cuotas va a ser o va a surtir efecto cuando se le inscriba en la Inspección General de Justicia, de acuerdo al procedimiento que establecen las normas de la Resolución 7 del año 2015, toda vez que la Ley General de Sociedades no establece un procedimiento adecuado. Eso está en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades. En el caso de los socios, casado, necesitará el asentimiento del cónyuge, del otro cónyuge, del género que sea, para que esa cesión de cuotas sea válida, porque si no el IGJ no se les inscribe. Tengan en cuenta este datito también. El artículo 153 establece el principio de limitación a la transmisibilidad de cuotas, que ya lo habíamos visto, con toda una serie de cláusulas. También la parte final habla de la ejecución forzada de las cuotas, esto es cuando una cuota está embargada y tiene que salir a subasta para que el acreedor pueda cobrar. Bueno, ahí la ley establece todo un procedimiento para tratar de, digamos, de seguir manteniendo el elemento personalista que tiene este tipo de sociedades, más allá del elemento capitalista. Entonces ahí el 153, última parte, dice que en la ejecución forzada de cuotas limitadas, en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será notificada a la sociedad con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de remate. ¿Sí? Si en dicho lapso el acreedor, el deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará la subasta. Pero el juez no la adjudicará si dentro de los 10 días la sociedad presenta un adquirente o él o los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio depositando su importe. Fíjense que con este artículo se trata de preservar, entre comillas, el elemento personalista que tienen también estos tipos de sociedades. En la clase anterior habíamos hablado un poco de sociedades personalistas y capitalistas. Bueno, acá, digamos, esta parte de la norma trata de evitar de que haya terceros
ajenos al elenco societario que a través de la compra forzada de las cuotas quieran incorporarse a la sociedad. ¿Sí? Vamos a tratar el tema ahora de los órganos societarios. ¿Cómo se administra, cómo se representa y cómo se toman las decisiones y cómo se fiscalizan en este tipo de sociedades? Bueno, aquí tenemos varias normas jurídicas que empiezan con el artículo 157. El 157 me habla de la gerencia. ¿Qué es la gerencia? La gerencia es el órgano de administración de la SRL. Y me estoy quedando nuevamente sin tiempo. Me quedan 9 minutitos todavía. Así que... ¡Ay! Ahí está. Menos mal. Seguimos todo bien. ¿Qué es la gerencia? Decía que la gerencia es el órgano de administración y representación de la SRL. El artículo 11, allá por el inciso quinto, sexto, establece que el contrato constitutivo tiene que establecer la forma y la organización de la gerencia. Cuando nosotros hablamos de forma y organización de la gerencia, nos estamos refiriendo a cómo se va a organizar la misma, es decir, si va a haber una gerencia plural, una gerencia conjunta, individual, indistinta, cuál va a ser el número, ¿sí? Cuál va a ser el plazo de duración de los gerentes, etcétera, etcétera. No es necesario poner en el contrato constitutivo de SRL el nombre del o los gerentes, eso ya sea a posteriori, más concretamente cuando se retira el instrumento inscrito del IGJ, a los 2 o 3 días, generalmente los socios hacen una reunión y se decide designar quién va a ser el gerente, ¿sí? Para ser gerente es necesario tener mayoría de edad, o sea, tener 18 años para adelante, no se exige tener un título universitario, aunque es conveniente que si ustedes van, digamos, a hacer una sociedad que se va a dedicar a la explotación agrícola-ganadera, bueno, pongan como gerente a un ingeniero agrónomo, no pongan, no sé, a un peluquero, ni tampoco a un dermatólogo, siempre alguien que sepa, pero más allá de eso, dato anecdótico pero importante, lo cierto es que no se exige ninguna clase de título universitario para ejercer el cargo de gerente. Los gerentes tienen una duración en su cargo, que puede ser la duración del estatuto, o puede ser la duración que acuerden los socios. Tienen responsabilidades, al igual que cualquier integrante de cualquier órgano de administración de una sociedad. Esa responsabilidad estará dada a tenor de los artículos 59, 58 y 274 de la Ley General de Sociedades, aplicable este último analógicamente, por tratarse de una sociedad anónima hacia una SRL. También tienen prohibiciones e incompatibilidades que están establecidas no en la parte de SRL, sino en la parte de sociedades anónimas, a las cuales, reitero, se les aplican por analogía a este instituto o a este tipo de contrato. ¿Cómo se puede organizar la gerencia? Bueno, la gerencia se puede organizar en forma indistinta, o mejor dicho, en forma unipersonal, o sea, un solo gerente, ¿sí? O si no, puede haber una gerencia plural, pluralidad que puede ser indistinta o conjunta. Y también puede haber una gerencia colegiada. En este último caso ya estamos frente a una especie de colegio, entre comillas, para lo cual esa gerencia va a tener que tener por lo menos 3 integrantes, 3 gerentes. Después entre ellos se elegirán el presidente de esa gerencia, y bueno, se tendrán que realizar actas de cada reunión y tomar las decisiones por la mayoría que se establezcan en el contrato constitutivo de SRL. Lo más común es que la gerencia sea unipersonal o que sea una gerencia indistinta. A veces para determinarse SRL que explotan determinado negocio se establece una gerencia conjunta y se establece también una gerencia, digamos, con funciones individualizadas, con funciones concretas, a los efectos de que no haya injerencia de un gerente en otro para la toma de decisiones. Inclusive, a veces para determinados contratos que superan determinados montos, se establece que
un gerente deberá solicitar el consentimiento o el asentimiento de otro gerente para poder realizar el mismo. Aquí también se aplican normas por analogía de las sociedades anónimas en cuanto a la actividad en competencia que pueden tener los gerentes, entre otras cosas. ¿Cómo cesa un gerente? Bueno, hay varias formas. Obviamente la muerte es una de ellas, que más que una cesación del cargo de la gerencia es un hecho jurídico que produce la extinción de la persona humana. Pero también puede ser el caso del gerente que renuncia, el gerente que es declarado incapaz, el gerente que es declarado inhábil, y el gerente que se le vence el plazo de duración. Y también hay un supuesto que implica la renuncia del gerente, pero que no es tan complicado, pero que tiene algunas particularidades, que es el tema del gerente que fue designado como condición esencial del contrato. Muchas veces cuando ustedes hacen un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, establecen una determinada figura que quieren que sea el gerente. Y entonces ustedes en el contrato le ponen la gerencia estará a cargo de un gerente, quien va a ser fulano de tal, a quien se designa como condición esencial del contrato. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Se lo puede remover o no se lo puede remover al gerente? Por supuesto que se lo puede remover, pero con una condición, que haya una justa causa de remoción, precisamente porque fue designado como condición esencial del contrato. En ese caso habrá que hacer una reunión de socios o asamblea, de acuerdo a lo que establezca el contrato constitutivo, se tomarán las decisiones y se determinará si se remueve o no al gerente. El gerente puede, impugnar la justa causa, en cuyo caso ahí se va a desatar un conflicto judicial y mientras haya una sentencia definitiva, el gerente va a seguir en el cargo. Una vez que se dicta la sentencia definitiva, bueno, el gerente deberá dejar el cargo para el cual fue designado, se designará otro y eso implicará modificación del contrato estatutario. ¿Dudas hasta acá? Bien. El tema de la fiscalización, bueno, el 158 establece una fiscalización optativa, es decir, las SRL normalmente no tienen una fiscalización porque generalmente la fiscalizan los socios o generalmente la práctica el gerente, que es el que tiene, digamos, la mayoría de las cuotas sociales, los nombra a ustedes contadores, o mejor dicho, nombra a un contador de su confianza para que fiscalice o para que audite o certifique los estados contables. Con respecto a los estados contables, tengan en cuenta una cosa que es muy importante al momento de elegir este tipo societario. Si bien es cierto que la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo, digamos, interesante para las pymes y de fácil manejo en la práctica, ¿sí? Eso no significa de que no tengan que no llevar estados contables por el mero hecho de que no los tienen que presentar en EGJ. Recapitulo. Si bien es cierto de que la SRL no tiene que presentar, a diferencia de las anónimas, estados contables en EGJ, sí lo tiene que llevar internamente. Eso es más que obvio, porque son empresas. Y como toda empresa, tenemos el 320 del Código Civil y Comercio Unificado, tienen que llevar los estados contables. ¿Qué van a hacer los estados contables de ejercicio? Toda situación patrimonial, flujo de efectivo, cuenta de ganancias y pérdidas, perdón por ser muy antiguo, y después se ve toda evolución de patrimonio neto. Y a eso le tendrán que sumar la memoria. ¿Por qué la memoria? Esto lo digo yo a título personal. Porque si bien es cierto que la memoria, la Ley General de Sociedades no la exige para la sociedad de responsabilidad limitada, sí se los exige la FIP. Y la FIP a su vez les exige una auditoría de los estados contables, cosa que tampoco está en la Ley General de Sociedades. Si deciden adoptar una fiscalización, obviamente tendrá que ser una sociedad que esté dentro de los supuestos del 299, inciso segundo, artículo 158, párrafo segundo de la Ley General de Sociedades, fiscalización obligatoria. En cuyo caso, ahí la última parte del 158, cuando dice normas supletorias, los remite a su vez al 294
de la Ley General de Sociedades sobre sindicatura respecto de las sociedades anónimas. O sea, fíjense que hay muchas normas que se van remitiendo a otras y otras que se aplican en carácter supletorio de anónimas con relación a las SRL. ¿Dudas hasta acá? Bien. Resoluciones sociales. ¿Cómo toman las resoluciones sociales? O sea, ¿cómo se toman las decisiones dentro de una SRL? Bueno, aquí también la Ley General de Sociedades, sobre todo a partir de la reforma que hubo en el año 1983 a través de la 22.903, ha morigerado un poco los requisitos o el rigorismo que se establecía desde el año 1972 a 1983 con respecto es de antes igual, que no llegué a escuchar bien. El objeto societario, ¿qué es lo que hay que ver para saber lo principal? ¿Dónde está o sea, dónde se puede ver? Bueno, con respecto a los objetos societarios, en cuanto al libro, lo puede ver en cualquier libro. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, o sea, los consejos son precisión y determinación. Sí. Segundo, ¿qué precisión y determinación? Depende de Nielsen o del Inspector General de Justicia que esté en turno al momento de que ustedes lleven el contrato. La verdad es esa. Hoy Ricardo Nielsen tiene una posición totalmente en contra de la SAS, hay una persecución contra exfuncionarios del gobierno anterior a partir del EGJ, y Nielsen está volviendo a todas sus viejas resoluciones que dictó allá por los años 2003-2004, como consecuencia de los acontecimientos de Cromañón. Abro un paréntesis, no sé cuántos años tendrán ustedes, no pretendo saberlo, pero yo tengo bastantes, pero quizás ustedes no entienden algunas cosas, o quizás ustedes en el momento de Cromañón no habían nacido o gateaban. Cierro paréntesis, no sé si me entendieron. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, empezó a sacar muchas resoluciones y una de ellas dice que el objeto tiene que ser preciso y determinado. ¿Qué es eso? La ley no lo dice. ¿Qué dicen? Dicen, bueno, tiene que ser por actividad, un objeto o una sociedad por cada actividad que quieran hacer. O sea, que si usted decide hacer una SRL cuyo objeto social sea industrial, comercial, agropecuario, de transporte, de inversión, etcétera, etcétera, me parece que no se la va a escribir, dicen. En ese caso usted va a tener que hacer, no sé, 10 contratos de SRL para cada uno de esos objetos. Porque para Nielsen precisión y determinación es eso. Lo demás es un objeto amplio que, bueno, que viola la norma de, no sé, de los derechos humanos, no sé, de lo que se invente ahí. ¿Me explico? Esto se lo digo un poco ya en términos prácticos porque a Ricardo lo conozco yo personalmente y sé cómo piensa. ¿Qué resolución es? ¿La 7 era? ¿Cómo, perdón? La resolución. No, 7 del 2015 y siguiente del IGJ. Ah, eso. Perfecto. La AFIP lo que le pide, cosa que no dice la Ley General de Sociedades porque es del año 1972, la AFIP lo que le pide a las SRL es un informe de auditoría, ¿sí? Para todo el tema impositivo. Y además creo que le pide una memoria del artículo 66 de la LGS. Dale, perfecto, gracias. No, por nada. Decíamos, o vamos a continuar, así los libero a ustedes, porque seguramente deben estar cansados y aburridos, quizás algunos. El tema de las resoluciones sociales. ¿Cómo toman la decisión la SRL? ¿Cómo hace una SRL para firmar un contrato? ¿Cómo hace una SRL para modificar el objeto social, para modificar el cambio de domicilio extranjero, etcétera, etcétera? Bueno, aquí lo tiene que hacer mediante una toma de decisión que tiene un órgano. Pero ese órgano no tiene un nombre específico, porque precisamente el 159 a ustedes le dicen en la primera parte de que el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. ¿Sí? Eso ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. El nombre más concreto en la práctica es el de reunión de socios, cosa que muchas veces en los contratos de SRL no se ven, porque los abogados o contadores que redactan el estatuto, ya sea en base a un modelo o algo que se bajaron de internet, le ponen directamente asamblea. Ahora bien, la asamblea en una SRL puede existir,
pero solamente para las SRL que estén dentro del 299, inciso segundo, y solamente para el caso de la aprobación de los estados contables. Nada más que para eso le pide asambleas en las SRL. Para el resto, ustedes pueden poner como norma básica en el contrato constitutivo, reunión de socios, para todo, para la aprobación de los estados contables, para todo lo que ustedes quieran. Ahora bien, ese es el régimen básico, el principio general del 159. ¿Qué pasa si ustedes no lo ponen? Bueno, ahí viene un régimen supletorio, que es el de la voto comunicado, ¿sí? O el de declaración escrita. El voto comunicado es el que me viene a continuación del principio general. Dice, en su defecto son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado a la gerencia. De ahí viene la expresión voto comunicado. ¿Qué significa esto? Esto significa que la gerencia emite una carta documento o viraliza un email, ahora que están de moda las reuniones a distancia y las comunicaciones electrónicas, y le manda a cada uno de los socios un temario sobre los siguientes, sobre determinados puntos que se quieren modificar del contrato constitutivo. Y ahí los socios van a tener que expedirse por la afirmativa o por la negativa, ¿sí? Y una vez que manden la comunicación de ese voto a la gerencia verá si se adoptan el quórum, se adoptó la mayoría, y bueno, aprobará o no la modificación estatutaria. Eso es lo que se llama voto comunicado, ¿sí? Y la otra forma es la consulta simultánea, a través de un medio fehaciente o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto. O sea que tenemos un principio general, reunión de socios. Artículo 159, primeros renglones, vamos a decirlo así. Método supletorio es voto comunicado o consulta a los socios o declaración escrita. Lo más conveniente es que ustedes le pongan reunión de socios, porque en la reunión de socios es un poco más flexible, porque ustedes pueden mandar su mail y decir, mira, nos vamos a reunir en tal lugar, o por vía Zoom, o por vía Google Meet, o por vía, no sé, Skype, para tratar determinados puntos. Entonces, se juntan todos por internet, se reúnen, y van discutiendo y deliberando, y van tomando las decisiones. Esas decisiones se vuelcan en un libro, que es el libro de acta, ¿sí? Y tomadas las decisiones, bueno, se realiza la respectiva modificación estatutaria. En la mayoría de las SRL, mejor dicho, en todas las SRL hay modificaciones estatutarias todos los días, y todas las decisiones que se toman implican una modificación, y muy poco lo que no se modifica de una SRL. Cierro paréntesis. Por eso siempre se está inscribiendo y publicando, o mejor dicho, publicando e inscribiendo en IGJ modificaciones de este tipo de contratos, porque todas las cláusulas implican, en la mayoría de los casos, una modificación al contrato constitutivo. El 159, párrafo segundo, me habla de las asambleas para los casos de las SRL del 299, inciso segundo. Voy a ponerles un ejemplo de estas SRL. Hay una línea de colectivos que sale de Villa Madero, allá de la zona cerca de las piletas de Seiza, y viene hasta los tribunales de inmigrantes, que es la que pasa por Recoleta, en la línea 92. Transportes Automotrices de Sáenz Peña. Esa es una SRL. Y esa SRL está dentro del 299, inciso segundo, porque presta un servicio público, que es el servicio público de transporte. En ese caso, cuando esa SRL tenga que tomar una decisión respecto a los estados contables, lo va a tener que hacer mediante asamblea. Por eso que, a pesar de que yo no vi el estatuto de esa SRL, me juego de que la cláusula estatutaria dice que las decisiones se toman mediante asambleas, obviamente porque es del 299, inciso segundo. Entonces, todo lo que sea aprobación de estados contables o lo que sea modificación estatutaria, se tendrá que tomar mediante una decisión asamblearia y no mediante reunión de socios o por los métodos supletorios que yo les mencioné. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte no hay dudas. Bien.
Las mayorías, el artículo 160 de la Ley General de Sociedades es un artículo importante. Bueno, acá también tenemos un principio general, que está en la primera parte del 160, y dice que el contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación. Esto es, el contrato puede establecer las mayorías que considere conveniente. Eso sí, a renglón seguido, el 160 dice que, como mínimo, es decir, establece un piso, la mayoría debe representar más de la mitad del capital social. Más de la mitad del capital social sería mitad más uno, o mayoría absoluta, a pesar de que se podría discutir si son lo mismo o no, haciendo cuenta matemática, pero para no abarrotar los desconocimientos a ustedes, diría que más de la mitad del capital social sería mitad más uno o mayoría absoluta. ¿Sí? En defecto, ¿qué pasa si el contrato no dice esto? Bueno, aquí viene a renglón seguido el régimen supletorio. Se establece como mayoría para la modificación estatutaria de contrato de SRL las 3/4 partes del capital social. O sea, fíjense que es conveniente de que ustedes renueven, digamos, o mejor dicho, pongan en el contrato cuál va a ser, digamos, la mayoría, ¿sí? Tomando como piso la mitad más uno del capital social, porque si no lo hacen, viene el régimen supletorio, 3/4 partes del capital social. A continuación, el 160 me pone una regla o una cláusula que es bastante importante y que atenúa un poco el principio capitalista que también impera en este tipo de sociedades. Por un lado, yo le dije, cuando hablamos de la ejecución forzada de las cuotas, de que muchas veces en estas sociedades, como también impera un principio personalista, es decir, interesa más la persona que el capital, en el caso de la ejecución forzada de cuotas se estableció un procedimiento a los efectos de que se mantuviera el elenco estable de los socios, y no que cayera un tercero de arriba como paracaidista. En cambio, con esta tercera parte, que yo lo voy a mencionar ahora del artículo 160, se atenúa otra variante que tienen estas sociedades, que es la atenuación del principio capitalista. ¿Y qué me dice esta norma que fue incorporada por la reforma en el año 1983? Me dice que si yo soy un socio que represento la mayoría del capital social, tengo que tener otro socio que vote a mi favor. Si no, no sirve para nada la resolución. ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Parece que sí. Bien. Por último, la tercera parte del 160 me dice a mí de que en los casos de transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio extranjero, etcétera, etcétera, los socios tendrán derecho de receso conforme al artículo 245 de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? La última parte del 160 se refiere a las resoluciones que no concedan a la modificación del contrato, designación y la revocación de gerentes o síndicos, que en este caso se pueden adoptar por mayoría de capital presente en la asamblea o participen en el acuerdo, salvo que el contrato exija una mayoría superior. O sea que fíjense que para este caso no me exige la totalidad del capital social para adoptar la decisión, sino el capital presente. Para los otros me exige la totalidad del capital social. ¿Se entendió esto? Bueno, parece que sí. Sí, profe, se entendió. Bien, igualmente lo vamos a repasar antes del parcial, porque creo que hay una clase de repaso. Esto está en el libro, lo que es en el libro de la cátedra, bueno, más o menos es lo que les acabo de explicar. Igualmente, bueno, si tienen alguna duda, me la preguntan en el Zoom que viene, que creo va a ser el lunes que viene, no, el otro, y bueno, les saco todas las dudas que tengan. Pero el régimen de SRL yo quiero que se lleven o que se metan en la cabeza de que es, por un lado, y a manera de recapitulación,
Por un lado, el contrato más fácil de constituir. Se necesita instrumento privado, nada más. Salvo que ustedes quieran ir a un escribano para no ir al Banco Nación a hacer el depósito del 25% del dinero en efectivo. Bueno, para ese caso, escritura pública. A los efectos que toda la plata quede en manos del escribano. Y una vez que está constituida la sociedad, el escribano le reintegra a los socios el dinero que se depositó. Para eso, escritura pública de SRL, nada más que para eso. Lo normal, instrumento privado con firma certificada por escribano público o por funcionario del IGJ. Otra de las características es que del SRL, también a modo de conclusión, es que no necesitan presentar estados contables en IGJ, pero sí hacerlos internamente, por razones más que obvias. Y la tercera, bueno, flexibilidad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a administración, fiscalización optativa, ¿sí? Número limitado de socios hasta 50 y división de capital en cuotas. Cada cuota, un voto. Acá no hay cuotas plurales como si hay acciones de voto múltiples en las sociedades anónimas. ¿Les pareció interesante el Zoom? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, interesante. Yo no me quedo ninguna duda. Perfecto. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Las evacuamos ahora? Bueno, gracias Marta Díaz. Bueno, profe, se queda leer el libro nada más. Perfecto. ¿Y la ley general de sociedades? Libro y ley, o ley y libro. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario, sugerencia? Si fui muy rápido, no se olviden, párenme y voy más despacio a la próxima clase. Pero tengo un problemita con el virus y mientras estaba dando la clase me aparecían cartelitos de virus. Entonces, dije, sonamos. No, se entendió bien, profe. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, ni hay sugerencias, inquietudes, insultos, voy a dar por finalizado el Zoom. Dale, profe, hasta la próxima Perfecto. clase. Nos vemos. Gracias, Hasta la profe. próxima. No, por La semana favor, que viene. ustedes. Chao, Hasta la profe. semana. Gracias, hasta luego.